Hola, buenas noches, profesora. Este video es el video del discurso y el tema del que yo voy a hablar es el ambiente y la actualidad. Bueno, como sabemos, la contaminación interviene en muchos factores: en el aire, en el agua, en el suelo y en el ruido. Pero, ¿a qué se debe esto? Se debe a que existe una gran falta de educación ambiental en México y en varios países de Latinoamérica. La educación ambiental es recomendable que éste empiece desde niños. Desde un niño enseñarle cómo es cuidar una plantita, cómo es hacerte responsable de un animalito, qué es lo que debes de hacer para cuidar tu ambiente, cómo reciclar basura y que no se debe de andar tirando basura en todos lados. Ese tipo de detallitos, írselos inculcando a los niños. Y obviamente qué pasaría si no lo hago, qué sería lo malo que pasaría en mi entorno si no llego a hacer esos pequeños detalles. Eso es lo que se le debería de enseñar a un niño. Pero desgraciadamente eso no existe, no es algo que se tome mucho el tema en México y en varios países de Latinoamérica. Obviamente con esto no quiero decir que debe de haber una edad definida para empezar con una educación ambiental. Esto puede ser en cualquier edad que tú tengas el interés de empezar o saber un poco más del tema. Pero desgraciadamente, como lo dije, esto no existe aquí en México y en Latinoamérica. No nos vamos muy lejos. Aquí, en nuestro país, cada año, ¿cuántos incendios forestales hay? ¿Cuánta contaminación de lagos, de manantiales, de ríos, de bosques, de selvas y de varios ecosistemas? También se ve mucho lo que es cuando la gente o cuando la misma sociedad va y agarra sus bolsas de basura y las ambienta a las barrancas, a los ríos, a los manantiales, en donde sea. Y esto obviamente causa una gran contaminación, que en este caso es en el agua. Pero hay que tener en cuenta que obviamente nosotros somos culpables como sociedad en esta contaminación. O sea, sí nos involucramos en esta contaminación, pero no somos los únicos, ya que existen grandes conglomerados como las fábricas. Una de las fábricas que más contaminan en el mundo es la textil. La textil utiliza diario litros y litros y litros, miles de litros de agua, que son utilizados para pintar los pantalones, para pintar la ropa, etcétera. Toda esa agua que utilizan, que contaminan, que ya va contaminada más bien con muchos colorantes que pueden ser hasta cancerígenos, van a los drenajes, van a los ríos, van a los manantiales. ¿Por qué? Porque también existen... Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿pero por qué pasa eso? ¿No se supone que una fábrica debe de cumplir con ciertas normas para que se pueda ver cuántos litros de agua se van a desechar, cuántos residuos tóxicos se van a desechar? Claramente y obviamente existen muchas normas para eso y que se tienen que cumplir, y que se supone que si no se cumplen, esa fábrica, esa industria, lo que sea, se va a llevar como una gran multa. Pero, como lo he dicho ya varias veces, en México y en Latinoamérica no pasa eso. Existe demasiada corrupción en las fábricas. ¿Por qué? Porque igual para los dueños o de esos conglomerados o de esas industrias no son como que lo suficientemente empáticos hacia ese tema. Y bueno, ya que ahí muchas veces nosotros no podemos hacer ahora sí que la gran cosa para poder frenar eso hablando de industria, hablando a nivel industrial, podemos hacer un poco, que es la que más contamina y que es la que se lleva más el porcentaje de contaminación en el mundo y especialmente aquí en Latinoamérica. Pero nosotros nos podemos ser responsables con lo poco que nos tocó. Podemos ir empezando desde nuestras casas, desde empezar a separar toda la basura, desde, no sé, ir recogiendo. Si fumamos, por ejemplo, no dejar las colillas tiradas, barrer las hojas de nuestras calles, que si no las barremos, estas se pueden ir a las coladeras y taparlas.
y lo que puede decir es que se empieza a salir el agua, que normalmente el agua que salen de las coladeras es agua del caño. Y bueno, creo que a nadie ni en nuestra comunidad, ni en nuestra colonia nos gusta que huela a caño. Por eso y pues porque también afecta lo que es el ambiente. Obviamente los gases que suelta el agua del caño o la coladera no son para nada benignos, son muy nocivos. De por sí en el ambiente existen muchos los llamados gases de efecto invernadero, que es el monóxido y dióxido de carbono. También esto se genera mucho por la industria alimenticia. Pero bueno, esa es una de las que más importan y de la que no entra mucho en el tema de industrias que contaminan. Lo que es la textil, la minería, sí, esas son de las que más contaminan el mundo. Pero bueno, ya que en nuestras manos no está y ojalá estuviera el poder cambiar eso, el que realmente se les pueda sancionar a las fábricas como debe de ser, pero desgraciadamente pues no está esto aquí. Pero bueno, a nosotros como sociedad nos toca inculcar a nuestros hijos, nuestros primos, nietos, lo que sea, esta educación ambiental, enseñarles desde lo más mínimo, la importancia de qué es cuidar en dónde vives, con quién vives, hasta lo que comes. Por eso, una solución a este problema, y yo la veo más viable y más y más concreta y más que está en nuestras manos, es que en las escuelas, como lo había comentado al principio, se fomente la educación ambiental, que se les explica a los niños cómo reciclar, cómo hacer una composta, y también qué pasaría si la vida sigue como ahorita, si nos seguimos comportando como ahorita nos hemos comportado, utilizando cosas de más, cosas que no necesitamos. Así podemos ir empezando desde la escuela diciéndoles a los niños con pláticas de educación ambiental, con promotores ambientales. Y también, por ejemplo, primarias y kinders, mandar a traer a los papás a hacer una junta y que a los papás se les deba de hablar sobre ese tema, sobre por qué es importante que sus hijos sepan eso y por qué es importante inculcarles. Creo que actualmente ya no es un tema tan muy poco controversial, porque ya es algo que todos saben y que mucho lo tenemos presente, pero aún así no hacemos nada. Mi fin de este discurso es que empecemos a tener más conciencia hacia todo lo que está pasando ahorita, mínimo en nuestro país. En México hay mucha contaminación. En países de Asia como Indonesia, en donde ahí se encuentran las más grandes industrias textiles, hay contaminación al por mayor. Los ríos se ven azules, un azul intenso de que las mismas industrias desechan ahí mismo todo el colorante que usan. Y lo peor es que esos ríos van hacia la casa de todos los de ahí, todos los que viven cerca de esa comunidad de esa fábrica. Pero no se hace nada y no hay noticias de eso. ¿Por qué? Por la corrupción. Hay mucha corrupción y no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo hay mucha corrupción. ¿Por qué? Por gente empática que no quiere hacer nada por eso. Por eso yo invito que como sociedad empecemos a tener más en cuenta este tema, en hacer algo al respecto e inculcarlo a nuestras futuras generaciones. Y gracias. Bueno, profesora, eso es todo y gracias a usted también.